porque me acompaña José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, quien se presentó ahí en esta organización empresarial un informe de Cuéntame Panamá sobre el estado de la educación y el estado de los estudiantes. No solamente cómo va la deserción, cuántos entran, cuántos salen, quiénes no pueden entrar, quiénes pues terminan y no van a hacer un estudio posterior a ese diploma de bachillerato. Todo eso restándole competitividad al país. Y realmente el estudio es de terror. José Ramón, bienvenido como siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en la mañana de hoy. Y contento que inicia un nuevo año escolar. Esperemos que sea regular. En efecto, nosotros la semana pasada estuvimos presentando el tercer informe de Panamá Cuéntame, que busca medir la calidad de vida del ciudadano orientado en 4 esferas. La primera y segunda esfera que nosotros abordamos en el primer informe tenía que ver con el activo de la persona, claro. Entiéndase educación, salud, empleo, seguridad ciudadana. Y la segunda esfera, que es el hábitat urbano, que tiene que ver con el tema de vivienda, movilidad, medio ambiente. En el segundo informe presentamos la tercera y cuarta esfera, que tiene que ver con el tema de ciudadanía y gobierno, específicamente la gestión pública y las finanzas públicas, y la cuarta esfera, que es el desarrollo económico y competitividad, que tiene que ver con el tema de la dinámica empresarial, competitividad, etc. En este tercer informe nos hemos entonces adentrado en el tema de educación. Y en el tema de educación hemos entonces analizado 3 áreas de indicadores. El primero, lo relacionado al tema de cobertura, donde analizamos todo lo que tiene que ver con matrículas, tanto matrículas brutas como matrículas netas en cada uno de los niveles escolares. Llámese premedia, preescolar, media, sí. Primaria, premedia, media y educación superior. José Ramón, porque vamos a empezar desde el parvulario. 1 de cada 3 entre 4 y 5 años no entran ni al prekinder ni al kinder. ¿Se buscó por qué se ocurre esto? Mira, en efecto, nosotros hicimos un análisis de lo que es la cobertura, sí, medido en función de matrículas, como bien comentas, donde nosotros encontramos que existe una gran brecha, un rezago, es, por un lado, en la preescolar, incluso más antes de la preescolar de 0 a 3 años y de 4 a 5 años, que es preescolar, donde 1 de cada 3 panameños o niños no asiste a la parte preescolar, y eso realmente limita mucho el proceso de enseñanza y de preparación a ese estudiante cuando entra en primaria. Vemos que la cobertura en primaria es alta, es comparable con los países latinoamericanos y de la OCDE, incluso con países pares, y lo mismo vemos también en la premedia. Pero en la premedia vemos que a medida que los niños van pasando y los adolescentes van pasando de un grado a otro, se van quedando. Y cuando llegamos a la media, tenemos entonces un problema donde solo 7 de cada 10 panameños logra matricularse en la media. Y el número es más preocupante porque solo 5 de cada 10 panameños logra culminar la media. Y cuando vemos entonces la cobertura universitaria, 37%. Solo 2 de cada 10 panameños se matriculan y realmente logramos 1 de cada 10 panameños logra una educación superior completa. Entonces realmente los números deben llamarnos a la reflexión y nosotros tomar acción. Eso. Pero la pregunta, José Ramón, es, ¿estos números eran iguales antes de la pandemia? ¿No lo sabemos o sospechamos que se acrecentaron durante la pandemia? Mira, durante la pandemia nosotros habíamos visto un incremento en la cobertura. Llega la pandemia y se genera definitivamente un pequeño estancamiento de los números, pero saliendo de la pandemia vemos entonces un aumento en la matrícula bruta. ¿Eso qué significa? Que tenemos más niños matriculados en el grado correspondiente, pero con la edad que no corresponde. Entonces nosotros tenemos un incremento en la matrícula bruta en relación a lo que teníamos antes de pandemia, pero en relación a la matrícula neta. Eso quiere decir que ese niño adolescente que se matriculó tiene la edad. Entonces ahí sí tenemos un pequeño rezago con respecto a lo que teníamos antes de pandemia y con respecto a los países latinoamericanos. Porque hay algo que es el resultado, yo creo que deja. Yo veía los resultados de Perú hace unas semanas y decía, bueno, qué mal esto, pero es que son iguales a los nuestros. Es decir,
el poco entendimiento que hay en ciencias, en lectura y en matemáticas. Es decir, letras, comercio y ciencia. Sí, no, mira, así como analizamos el tema de cobertura, también analizamos el tema de insumos y el tema de resultados. Antes de entrar en los resultados, creo que vale la pena también hablar de los insumos. En el caso de los Porque insumos... hay algo de los insumos que me llama la atención, Sí. y es cómo dieron clases durante la pandemia si la mayor parte de los colegios tiene problemas de electricidad y de internet. Buena pregunta. Y ahí es donde yo creo que está una de las grandes brechas que es totalmente inaceptable que nosotros como país y como sociedad Sí. tengamos aún colegios, 2 de cada 10 colegios no cuenta con agua potable, 1 de cada 10 colegios no cuenta con energía y 5 de cada 10 colegios no cuenta con internet. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿las infraestructuras realmente cuentan con las condiciones para poder facilitar y promover, entusiasmar al niño en el proceso de aprendizaje y enseñanza? La respuesta es probablemente no, en No. muchos de ellos. Además que también algo que todos dábamos por cierto, pero que se desmitifica en este colegio, la mayor parte de las escuelas están en áreas rurales. Eso es correcto, más del 50%, casi un 57% está en las áreas rurales. Sin embargo, también en la parte de insumo vemos que la mayor cantidad de centros educativos se concentran en lo que es la educación primaria. Pero cuando nos vamos a la educación premedia y media, realmente solo el 22%. Entonces eso también explica por qué tenemos una Deserto. baja cobertura en la matrícula media. Porque hay, es decir, no sé si por lo menos en el resumen ejecutivo no aparece, es cuánto es el déficit de aulas escolares en la ciudad capital. En la Panamá, Colón, David, las ciudades, los grandes centros urbanos nacionales. No, indudablemente también hacemos ese análisis y podemos nosotros determinar que la principal déficit se da en las comarcas, en Darién, Bocas del Toro, pero también en Panamá. En Panamá. En relación, obviamente, a la cantidad de estudiantes, donde tenemos la mayor cantidad de centros educativos y aulas son en provincias centrales en relación a la población. Que se cierran incluso. Es correcto. Entonces, ahorita mismo tenemos una situación donde padres de familia se han visto en la obligación por temas de estrechez financiera de tener que pasar a sus niños de colegios particulares a oficiales. Entonces, lo que estamos viendo es una sobrepoblación en los colegios oficiales que exacerban aún más ese problema que tú bien acabas de mencionar. Bueno, también, y ahí llegamos en qué pasa con esos 40.000 panameños que todos los años se gradúan de bachilleres. Bueno, ahí también en la parte de resultados, yo creo que ahora llegamos al indicador de resultados que hacías tu referencia. Yo creo que aquí los números deben llamarnos mucho la atención. El análisis de resultados en cuanto a la medición PISA del año 2018, que es la más reciente que tenemos, 4 de cada 10 panameños pasaron lectura, 3 de cada 10 panameños pasaron ciencia y 1 de cada 10 panameños pasó matemática. Cuando analizamos lo que es la educación superior y lo comparamos con la oferta educativa y la oferta laboral que le damos al mercado laboral y la demanda laboral, tenemos de que el 50% de los graduandos de educación superior están concentrados en lo que son profesiones administrativas y comercio o educación, pero solo el 12% está relacionado con ciencia, tecnología, informática, matemática, ingeniería, construcción, arquitectura, otras. Pero cuando entonces analizamos cómo está la demanda, vemos que los empleadores están reportando a través de encuestas de que no logran conseguir talento y 3 de cada 4 manifiestan sobre la dificultad de conseguir talento en muchas de las profesiones y vacantes que son demandadas. Entonces, Fernando, yo creo que este estudio es una radiografía completa del sistema educativo, es un análisis muy comprensivo. Este estudio busca que nosotros podamos hacer un análisis y una reflexión de la situación grave que se encuentra el sistema educativo para que podamos tomar acción. Pero no es decir, porque tienes el caso de la República Dominicana, que tiene unos resultados, yo creo que incluso peor que estos, y es una de las economías más pujantes del continente. Es decir, ¿qué está pasando? Porque si tú ves los países de la OCDE, los que salen de primero son los que menos crecimiento tienen. América Latina pareciera ser una especie de algo rarísimo que hay, donde no se está premiando, es decir, la economía no está premiando, la inversión no está premiando el nivel educativo. Yo diría que en el caso, por ejemplo, de República Dominicana que haces referencia, o Perú,
y Panamá, porque también hay que meter a Panamá en esta ecuación, son economías que ahora mismo están creciendo a pesar de su nivel educativo y la calidad de la educación, pero no podemos generar una correlación de la calidad educativa en este caso de estos resultados con el crecimiento económico, porque el crecimiento económico depende de múltiples factores y múltiples condiciones. Si nosotros analizamos, por ejemplo, también los resultados de países como Uruguay, Chile, Costa Rica, por mencionar algunos, vemos también que tienen crecimiento económico acelerado en la región. Entonces, son múltiples factores que realmente contribuyen al crecimiento económico de un país. Entre ellos está una institucionalidad democrática robusta y fuerte, una economía de libre mercado, el respeto a las libertades ciudadanas, un Estado de Derecho, un sistema de administración de justicia, pero también el recurso humano, o sea, porque es nuestro futuro. Entonces, yo considero, Fernando, como bien comentaba anteriormente, este estudio no busca señalar una administración. Esto es responsabilidad de todos los panameños y de todas las administraciones que han pasado en las últimas décadas. Hemos sido incapaces de poder realmente hacer los cambios que se requiere y no ha sido por falta de análisis ni de diagnóstico. Yo he comentado en múltiples ya entrevistas reconociendo el trabajo que hizo el Compromiso Nacional por la Educación en el año 2016-2017, donde se llegaron a 37 acuerdos, producto del consenso y el diálogo de 8 organizaciones de interés relacionadas a educación. Lo mismo pasó en el Pacto Bicentenario. En el año 2020 y 2021 llegamos a 11 acuerdos nacionales relacionados al sistema de educación. Entonces, realmente lo que se requiere es generar una conciencia social y poder ubicar a la educación como el principal problema o el segundo principal problema del país, para que entonces se genere la presión social para poder colocar a la educación en el centro de la agenda política y social del país. Si no logramos esto, realmente no vamos a ver entonces que los políticos, los gobernantes, van a tomar la educación como el centro de su política de Estado. Bueno, vamos a ver si se toma esto, y lo dices pues de forma contundente. Yo creo que es necesaria que la educación sea uno de los temas de campaña. Yo creo que ya es poco lo que puede hacer este gobierno, pero sí, yo creo que mucho lo que puede hacer el próximo. Indudablemente, yo creo que el próximo presidente de la República tiene que priorizar en varios temas, pero yo me quedo con educación y generación de empleo, porque son los problemas más apremiantes que tiene el panameño, y sin una educación no vamos a tener un futuro sostenible y un crecimiento económico basado en la economía del conocimiento y la innovación. Y si no tenemos empleo, no vamos a poder ser capaces de resolver los grandes problemas sociales que tiene el país el día de hoy. Sin mano de obra preparada no hay empleo. Bueno, indudablemente, pero aún así nuestro modelo económico y lo que son los motores de crecimiento actuales permiten permite oportunidades a los trabajadores que tenemos a pesar de la calidad de la educación que tenemos. Sin embargo, ya esos motores de economía desde antes de la pandemia presentaban síntomas de desgaste y tenemos que transicionar nuestra economía basada en un crecimiento en función al comercio y en función a la construcción, a una economía en función al conocimiento y la innovación. Bueno, José Ramón Icaza Clemán es presidente de la Cámara de Comercio, y este resultado, Cuéntame Panamá, un informe sobre el estado de situación de nuestra educación. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Voy a información comercial.